nuevamente estamos aquí tratando de destruir una rolita más. Esta vez, por azares del destino, le toca a la banda Reptil de México, punk, auténtico punk, y hay mucho que platicar sobre ellos, los estuve escuchando, aunque yo ya había tenido la fortuna de pisar el mismo escenario que ellos en aquellos tiempos de tocadas para allá y para acá. Realmente ahora le puse un poco más de atención a su trabajo y hay mucho que decir, mucho que decir. La rolita que voy a destruir esta vez se llama Libertad, una un punk muy melódico, muy rítmico, pero que tiene unos detalles muy interesantes también. Toda música creo que tiene su propio sello, así sea punk. A veces se cree que deben de ser demasiado técnicas, demasiada armonización, mucho, no sé, o sea, ponerle mucha técnica y no. Este es un caso que nos demuestra que no es necesario eso para hacer buena música. Eh, la rolita está hecha, yo me imagino que en el tono de sol o en el tono de la. En la grabación que yo estoy destruyendo viene en el tono de sol sostenido. Y voy a respetar eso porque voy a aventarme un palomazo con ellos. Ya saben que yo termino mis destrucciones a fondo. Bueno, pues la rola se basa básicamente en un círculo clásico de rock and roll, que sería en este caso el sol sostenido. Aquí le aumenta una notita un poquito más aguda que es fa aguda, do sostenido y re. Sencillo. Estos carnalitos no se la complicaron para nada, pero le metieron un estilo rítmico y un estilo punk clásico 100%. Lo que yo puedo decir acerca del inicio de la rola de entrada es una rola que emula a un estilo muy propio, pero que hace recordar a los mejores tiempos de los Ramones por la introducción, que es más o menos así. Yo estoy haciendo el jalón para más o menos dar el tip, pero realmente al parecer solamente comienza la guitarra así. El bajo es el que de pronto parece que hace algún adornito. Bueno, entonces la rolita empieza haciendo una rítmica sincopada. Hace algunas vueltas y después entra la voz. La voz, ¿qué podemos decir de la voz? Una voz totalmente punk, contestataria. Una voz que desde el timbre que tiene ya sabemos que va a protestar. Esta voz se me figura como, valga la broma, por ahí disculpas para mis amigos de Reptil, pero si el cantante yo lo escucho cantando algo de Maná, de todas maneras diría ese cuate está protestando contra algo, porque su voz es voz anarquista. Se escucha una voz de ese estilo, no muy forzada, no se escucha una voz violenta, se escucha una voz agresiva, un poquito entre medio y agudo, no de esas voces agresivas, gruesas, como últimamente en las últimas corrientes del hardcore punk se están escuchando. No, es de aquel estilo clásico que de los primeros años de punk en México, pero muy bien metida en el asunto de la tonalidad. Por eso me atrevo a decir que no sé exactamente si por el desfase, por estas cuestiones que hay de pasar del DAT de grabación a la cinta, hay una pequeña variable de velocidad y a veces se altera la velocidad y el tono de las canciones en aquellos tiempos, porque ahora ya hay tecnología suficiente para respetar todo. El asunto es de que sea la nota que sea, la verdad es que al compañero le queda perfectamente el tono de voz, no por ser punk, tiene alguna situación ahí
de fuera de tonalidad, le queda exactamente armonizada, armada perfectamente. Con los cambios que hace, es todo lo que hace. Hay una parte que vale la pena resaltar mucho. Como todo buen punk, como todo buen punk, esta canción va en pos de la voz, no va en pos rítmico, o sea, no lleva la batuta, la batería realmente. Pareciera que sí, pareciera que la música lleva el control, no, el control lo lleva la voz, como el punk clásico, como el punk clásico, ¿no? En el que la voz entra en el momento que quiere y los músicos se tienen que acoplar a eso y grabarse ese pequeño destiempo o contratiempo y grabárselo también, que a la hora de grabarlos en estudio quede exactamente con ese destiempo o contratiempo, depende del caso, ¿no? Y ese es un trabajo muy loable, ¿eh? Porque regularmente quienes escribimos siempre una cuadratura ya establecida, 3/4, 4/4, cosas más experimentales, pero casi siempre marcando tiempos para que todos tengamos una coordinación. En el punk, en muchos no. Si no, como ejemplo, ahí está el trabajo excelente que ha hecho el Amaya, Síndrome del Punk, en donde hace variaciones de tiempo y quienes saben de música se darán cuenta que de pronto como que pareciera que va a salirse de tiempo, pero no. Adquieren una habilidad estos cantantes de punk, como hay pocos, la verdad, no hay muchos, que pueden salirse del tiempo una fracción de segundo y regresar en la siguiente vuelta y que no se note. Y los músicos no quitarle mérito, porque el músico también tiene la precisión de calcular, de haberse aprendido esas variables. En este es el caso, y es en lo que hace de coro. Hace las vueltas normales. De entrada no tiene una cuadratura, un número de tiempos, habría que estarlos intuyendo. Yo realmente nada más los intuí para no estar complicándome la vida. El coro más o menos hace este tipo de variación. Pero creo que aquí lo estoy haciendo muy cuadrado. Creo que todo es un poquito más forzado. Ok, esa pequeña variable tiene su mérito. Yo recuerdo que yo mismo lo llegué a hacer a veces cuando comenzaba a tocar, cuando tuve la fortuna de tener un poco de instrucción musical. Yo criticaba este tipo de trabajos, porque decía, no manches, no puede ser que no se dé cuenta de que cayó a destiempo. Sin embargo, a través del tiempo, a través de los años, tenemos que ir adquiriendo cierto criterio, cierta apertura y darle cabida a todo, porque si nos quedamos cerrados en una sola cuestión, un músico que se cierra a una sola política propia, simplemente queda estancado, ¿no? O va a tocar nada más pop, o va a tocar nada más metal, pero nunca va a aprender algo más de otras bandas como esta. Reptil tiene mucho que aprenderle en base a esos movimientos que hace desfasados, muy estéticos, la verdad, suenan muy bien. Son ese tipo de canciones, esta especialmente, que van en una línea marchando y de pronto hagan de cuenta que hay una piedrita, hay un hoyo y simplemente ese pasito que daba normal, de pronto lo da más cortito y no pierde el paso, sigue igual y después lo vuelve a recuperar. Eso tiene un mérito. Eso lo hacen otras bandas, obviamente, pero se tiene que practicar. Quienes tocan metal y hacen ese tipo de cuestiones, ese tipo de arreglos, sabrán que eso no es fácil. Sin embargo, el mérito más grande que tiene la banda Reptil es que esto suena 100% intuitivo. Eso es lo que le da el color, eso es lo que le da el sello punk. Ya no tanto por la letra, sino por la música, ¿no? Estoy hablando netamente de música. La letra, pues es una letra contestataria, se llama Libertad, entonces, reclama libertad la letra.
pero yo me dedico especialmente al asunto de la música, porque en el asunto de las letras hay muchas opiniones y yo no caigo en controversia con eso. Yo me declaro solamente un imitador, un emulador de músico y procuro no meterme en ideologías. Lo que yo he escrito muchas veces es un poquito más, a veces útil, a veces tiene otra coloración. Lo que hace Reptil es más crudo, es más clásico, es muy bueno la verdad. Bueno, entonces ya vimos que hace estos cambios a partir de sol sostenido. Yo me tomé la libertad, como siempre me tomo libertades con los amigos que destruyo, de meter un pequeño adorno. Como toda la canción va con las bases al puro punk clásico, dije, bueno, pues si le vamos a destruir, que sea de una vez bien. Tomé una armonía de sol sostenido, que es la nota en la que está, y desde la introducción le metí algo ahí. Si me van a golpear los amigos de Reptil, pues ni modo, ¿no? Pero yo ya me aventé el tiro. Hice este pequeño adorno que es sol sostenido, pero en una armonía. Y una pequeña escalita sencilla para, pues solamente para aderezarla, yo no mejoré la canción, solamente la destruí y le puse unas pequeñas, acá, unos brochazos. La figurita algo así, en esa escala, siguiendo una escala natural en ese tono. En esta canción no me metí a planear algo más porque me pareció que podría darle en la torre, en verdad, porque es una canción intuitiva punk, y el punk intuitivo, el punk clásico, no tiene por qué ser feo, pero adquiere su belleza cuando se es más intuitivo. Yo esto lo llegué a tocar en los primeros trabajos de Vómito Nuclear, cuando yo no entendía la música porque era muy intuitiva. Sin embargo, cuando me comencé a meter, me di cuenta que me daba libertad. ¿Por qué? Porque ya no importaba si yo tenía un pequeño error, la música era intuitiva. A través del tiempo y a través de ir experimentando y explorando en disqueras, en otros públicos, pues tuvimos que hacer ese tipo de cosas, pero ya más programadas. Y perdimos aquello que hubo desde el primer demo, por ahí si alguien ha tenido la oportunidad de escucharlo, que fue en una grabación de una videocámara y se sacó el sonido muy intuitivo. Eso tiene Reptil, con una grabación muy aceptable, muy buena, la verdad muy buena. Elegí por algo esta canción, me gustó mucho la rítmica que maneja, los cambios, la intuición, vaya, todo, de verdad todo me agradó. Volví a recordar mis tiempos aquellos de las primeras tocadas de punk. Bueno, entonces los cambios que tiene la canción es el círculo en sol sostenido, fa en la primera octava agudo, do sostenido y re sostenido. Y el coro lo inicia, lo prepara desde sol sostenido, fa, y aquí es donde está el destiempo. No cuenta 1, 2, 3, 4, 1, 2, no. Regresa a re sostenido y en la primera vuelta vuelve a regresar a fa y otra vez el destiempo. Re sostenido y cae a sol sostenido. Esas son las dos variables básicos, y después, antes de salir, cambia un poquito, machaquea más el ritmo y hace esto. Que son las mismas notas, pero con otra velocidad. En el palomazo se van a dar cuenta más o menos.
Va a haber detalles que a lo mejor no pude explicar bien, y es porque, vuelvo a repetir, no me voy a justificar, es muy intuitiva. Yo no, esta canción no voy a tratar de destruirla al modo de quererla desmenuzar, porque es una de esas canciones crudas que merece no ser tan tratada, que suena perfectamente así como está. Como si alguno tacha algún movimiento de falla, bueno, pues eso es lo que le da el sello auténtico a esta canción. Y bueno, de salida me tomé nuevamente la libertad de hacer algo con esta armonía. La misma figurita, la misma escalita. En el intermedio metí algunas figuritas. Probablemente, y acepto mi culpa, es muy probable que los adornos que yo le metí pudieran quitarle parte del sabor punk. Mi intención es solamente darme el lujo de tocarla con ellos. Pero realmente la canción, tocándola así como viene, suena más que perfecta para tenerla en nuestros repertorios. Y como lo repito en mis videos, vale la pena tocar esta canción de los Reptiles de México y siempre darle el crédito que es de ellos. Si apenas comenzamos con nuestra bandita, toquemos rolas de los grupos nacionales. No digo que no toquemos de los grandes monstruos clásicos del rock, ¿verdad? Pero vamos a apoyarnos entre nosotros mismos para que el día de mañana toquen canciones de nosotros también. Eso le da un auge, eso le da un sello a nuestro rock nacional. Y bueno, pues no hay mucho más que decir de esta canción. El sonido auténtico que tiene, alcanzo a escuchar que el sonido no es valvulero, el sonido es más bien como digital, transistorizado, podría yo decir, más o menos. Tal vez un pedalito de overdrive o una distorsión sencilla de aquellos clásicos de Bosch o de DoD, no lo sé. A lo mejor no es eso lo que usaron, pero es el sonido que yo alcanzo a captar. Una guitarra común, un buen sonido, un bajo machacante, muy rítmico, muy pegajoso, una batería 100% al pie del cañón, una batería constante, cabalgadora y de pronto pues muy adecuada, muy adivinadora, no sé, obviamente el baterista ya lo tiene practicado esto, pero me sorprende mucho cómo la batería está acoplada perfectamente a los cambios no comunes que tiene la rola. En conclusión, una rola clásica del punk que vale la pena escucharla sí o sí. Y una banda que por estos trabajos que hace, de verdad hay que escucharla un poquito, con audífonos, un poquito más, y nos vamos a dar cuenta de la riqueza que conserva todavía dentro del punk nacional. Y bueno, pues como ya se los advertí, no me voy a quitar el privilegio de destruirla. Así que vámonos al palomazo con los amigos de Reptil Libertad. Espero que no se enojen mucho conmigo por lo que hice. Vamos a la rola.